Hola, un saludo muy especial para los televidentes que a esta hora se conectan en Alodoc, un espacio que va de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana y en el que tratamos esos temas de salud, bienestar y legales que tanto nos inquietan como ciudadanos. Hoy vamos a estar hablando de la obesidad, cómo detectarla, síntomas y tratamientos. Tomen asiento y recibamos a nuestro invitado el día de hoy. Invitamos al doctor Miguel Giraldo, médico internista. Bienvenido a Alodoc, ¿cómo está? Hola Juliana, ¿cómo te va? Muy bien, con un tema muy importante para nuestros televidentes. Nos han escrito mucho al correo alodoc@telemedellin.tv, sobre todo porque es una enfermedad compleja que a veces no sabemos diferenciar realmente cuándo saber estamos sufriendo de obesidad, doctor. Así es, la obesidad es una enfermedad que ha sido muy aislada dentro de lo que es el grupo de enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando a veces abordamos un paciente, le preguntamos si sufre hipertensión, si sufre de diabetes, hipotiroidismo, pero a veces no preguntamos si en algún momento sufrió obesidad, si fue candidato a una cirugía bariátrica o es evidente como tal que es obeso. Y la obesidad está relacionada con muchas otras enfermedades que generan mucha morbimortalidad también. Entonces ha sido muy relegada, poco a poco la venimos tomando un poco en cuenta respecto a la praxis, dado que genera muchas comorbilidades, como te cuento. Doctor, ¿cómo puede uno de nuestros televidentes identificar que está sufriendo de obesidad? Pues nosotros usamos en el consultorio y en la práctica clínica, pues principalmente lo que es el peso, y de ahí sacamos lo que es un índice de masa corporal. También usamos lo que es el perímetro abdominal. Y hay otros mecanismos que ya nos logran medir la grasa visceral, ¿cierto? Que son otros métodos ya a través de aparatos que logran medir la grasa, pero principalmente el peso, la talla. Sacamos la relación con el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, que es muy importante para saber qué grasa visceral tiene. Bueno, ¿qué causa la obesidad en los pacientes? Bueno, la obesidad genera desde el cefálico a caudal, pues nos puede llevar a accidentes cerebrovasculares, infartos agudos de miocardio, nos puede llevar a enfermedades renales, pero también no puede relacionarse con otras enfermedades autoinmunes, y una cosa que la gente casi no tiene en cuenta son las enfermedades neoplásicas o el cáncer de páncreas, de útero, que también es una comorbilidad muy importante que genera altos costos también. Doctor, yo le invito para que miremos a continuación una información que tenemos para compartir con nuestros televidentes y tiene que ver con unas cifras sobre la obesidad. La prevalencia de personas con exceso de peso en Colombia es del 56,4%, por lo que se puede considerar el sobrepeso y obesidad como un problema de salud pública en el país. Así es una enfermedad de muy alto costo. Compromete casi el 5.7 billones de pesos del presupuesto del país. Como te digo, es como requiere un manejo multidisciplinario, en donde no solo intervenimos nosotros como especialistas, sino otros especialistas en la parte nutricional, en la parte deportiva, hasta cardiología y nefrología, porque se entiende que no viene por sí sola. ¿Puede la obesidad en algún momento acortar esa esperanza de vida? Claro, por el acompañamiento que tiene con las otras enfermedades. Como te digo, nos puede llevar a un infarto, nos puede llevar a un accidente cerebrovascular y al cáncer. Y esas ya son enfermedades que cambian el pronóstico completamente de salud. Acá en Alodoc siempre pues hablamos de cuáles son esos síntomas, pero también de cómo prevenir, porque es importante siempre decirle a nuestros televidentes, a esas personas que ahora nos están viendo, que uno puede prevenir ese tipo de enfermedades. ¿Cómo hacerlo en el caso de la obesidad? Con nosotros es algo complicado, porque hay que resetear al paciente respecto a sus hábitos alimenticios. Nosotros tenemos una cultura nutricional que la adaptamos desde hace mucho tiempo, que viene de generación en generación, y cuando uno le dice al paciente que tiene que cambiar su alimentación, se rascan la cabeza y se ponen a decir, pero entonces ¿yo qué como? ¿Cierto?
Lo primero es que el paciente se dé cuenta que el único culpable de haber llegado a la obesidad es él, que los hábitos alimenticios que lleva hasta el momento están relacionados con su sobrepeso o su obesidad. Ya la otra parte es generarle una gama de procesos alimenticios o de estrategias como el ayuno intermitente. En este momento se está volviendo, digamos que a la prehistoria, a las dietas paleolíticas, en donde nos dimos cuenta que lo único que hacíamos era comer lo que nos daba la tierra y no usábamos alimentos procesados. Poco a poco y a medida que fue presentándose la evolución, el neolítico, la edad antigua, y en este momento empezamos a procesar los alimentos. Entonces ya viene el pan, ya viene la hamburguesa, los embutidos, y nosotros no estábamos acostumbrados a ese proceso, porque hay que entender que la obesidad es un mecanismo de ahorro energético. Se usaba principalmente para las mujeres en embarazo. Cuando su esposo tenía que ir a cazar y a volver, ella tenía que aguantar un tiempo y un espacio sin poder alimentarse. Era como un ahorro. El problema es que a quién le gusta gastarse los ahorros, ¿cierto? Entonces cuando tú ya entras en un desbalance entre el consumo y el gasto, ya el cuerpo no se quiere gastar el ahorro y viene el acúmulo de obesidad. Todas esas cosas, ponérselas sobre la mesa al paciente para que sea un acto más consciente y que él identifique en qué ha venido fallando durante todo el tiempo. Doctor, brevemente le invito para que hagamos la siguiente pregunta de uno de nuestros televidentes. Muy importante responder esto. Son televidentes que quieren estar al día con todas estas inquietudes. Mis hijos... Nos escribe León Zapata y nos dice: mis hijos pueden tener problemas de obesidad si yo los tengo. ¿Esto es hereditario, la obesidad? La obesidad, más que hereditaria, está determinada por cómo alimento a mi hijo en el contexto familiar, ¿cierto? Uno se da cuenta que es que el papá, la mamá y el hijo, porque es la dieta que todo el mundo come en casa. Entonces, obviamente, yo adopto cuando nazco y cuando crezco en ese ambiente, pues la misma dieta de mis padres, ¿cierto? Hay excepciones en los cuales hay un acto de conciencia muy individual y se toman otros hábitos alimenticios, pero pues más que heredada es como el proceso del hábito alimenticio que adopté dentro de mi entorno familiar. Doctor, una última recomendación que le podamos dar a nuestros televidentes en cuanto a este tema. Miren, que en realidad alimentarse, o cuando a uno le dicen que haga dieta, la dieta no es aguantar hambre como la gente lo malinterpreta. La dieta es en sí lo que yo uso todos los días para alimentarme. Puede ser bueno o puede ser malo. Los hábitos alimenticios es el mejor medicamento que yo puedo consumir en mi vida. Van a prolongar mi esperanza de vida. Hay países como Japón en donde hay un gran porcentaje de población que tiene más de 100 años, pero no podemos pretender llegar a los 100 años a lo colombiano con nuestros estilos de vida, ¿cierto? Ellos no procesan los alimentos, entonces el ejemplo está claro: comer verduras, frutas, frutos secos, es dentro de la canasta familiar, es económico, a diferencia de lo que uno cree. Y uno empieza a sentir un cambio. Los pacientes, cuando se apropian de la enfermedad y se administran y entienden quién son una empresa y que tienen que ser los gerentes y administradores de su empresa y empiezan a organizar su dieta, les cambia la vida, y a eso queremos. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y me comprometo con los televidentes a que vamos a invitarlo muy pronto, porque este es un tema que de verdad hay mucho por contar y mucho por aprender. Juliana, muchas gracias. Esperamos que poco a poco logremos cambiarle el chip a los pacientes. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por esos consejos tan prácticos y funcionales para nuestros televidentes. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra sección jurídica, en el que vamos a hablar de ese derecho a la salud. No se muevan, que ya regresamos. Estás viendo Aló Doc.
como les prometimos antes del corte de mensajes institucionales, regresamos con nuestra sección jurídica y para eso tenemos hoy invitado muy especial, Jonathan Londoño, abogado penalista. Bienvenido a Lodoc. Hola Juliana, muchas gracias por la invitación. Bueno, anunciábamos el tema, hablábamos de ese derecho a la salud. ¿Cuándo podemos hacer efectivo ese derecho a la salud? Siempre. La respuesta cortica es siempre. Siempre vamos a poder estar pendientes de nuestro derecho a la salud, toda vez que es un derecho fundamental. Entonces, básicamente, en cualquier momento en que nos llegamos a sentir indispuestos, podemos acudir a los servicios de salud. ¿Quiénes tienen derecho a esa salud? En Colombia, la constitución política es muy clara. El derecho a la salud lo tienen todos los habitantes del territorio, sean o no nacionales. Es decir, cualquier persona puede acudir a los servicios de salud y solicitar que le sea prestada la salud como tal, que los profesionales de la salud lo atiendan y entonces desde allí se le tiene que brindar una atención integral. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona va y no la atiende? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede ella hacer para que sea atendida? Hay muchas cosas que pueden pasar en ese contexto. Supongamos, es una persona con una enfermedad grave, que a simple vista nosotros no tengamos la posibilidad de poder determinar el grado de gravedad que tiene esa enfermedad y que esté poniendo en riesgo la vida. ¿Qué implica esto no solo para la institución hospitalaria que lo esté atendiendo, sino también para los médicos que hagan parte de esto? Esto puede implicar incluso una comisión de una conducta punible. Es fundamental que toda institución no pormenorice el derecho a la salud de las personas, puesto que lo que hay aquí es un riesgo directo o potencial a la vida de la persona. Entonces, en ese sentido, cuando cualquier persona se acerca a una institución hospitalaria, tiene que ser atendida por cualquiera de sus integrantes. Así no esté cotizando en la salud. Así no esté cotizando, porque, a ver, la concepción que nosotros tenemos como país es que nosotros partimos de un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué implica eso? Que nosotros los seres humanos somos los importantes a la hora de afrontar cualquier tipo de situación. Y eso no solo involucra el tema de las pensiones, el tema penal o los derechos civiles, no, esto también implica el derecho a la salud. Imagínese usted un país donde no se garanticen ese tipo de derechos y que la salud sea totalmente privatizada. Pues estaríamos hablando de que se está negando un derecho humano y que la misma ONU ha incentivado a todos los países a que lo trate como tal y a que se proteja como tal. Eso no está individualizado solamente como un derecho ahí en el papel. Esto tiene unas repercusiones jurídicas muy grandes, puesto que Colombia, al haber firmado múltiples tratados internacionales, se obligó no solamente con sus habitantes, sino con las Naciones Unidas a respetar estos tratados. Entonces, en caso tal de que no lo haga, pueden ser unas sanciones bastante grandes o incluso unas responsabilidades muy grandes, como por ejemplo la pérdida de la libertad de muchas personas. Bueno, nosotros al inicio de este programa, nuestro programa hoy de salud, en la sección de salud, estamos hablando de la obesidad. ¿Puede la obesidad ser tratada por vía tutela? ¿Puede ser protegida por vía tutela? Claro que sí puede ser protegida, pero no solamente la obesidad. Cualquier tipo de enfermedad puede ser protegida por vía tutela. Para el caso particular de la obesidad, es una enfermedad que nosotros los abogados la llamamos una enfermedad silenciosa, porque la persona puede verse un poquito subida de kilos, pero no va, o muchas veces no es consciente qué tan en riesgo está su salud. Entonces, como todo tratamiento, esto implica unos costos, ¿cierto? Y esos costos tienen que ser no solo de los medicamentos que llegue a requerir la persona, porque hay unas enfermedades conexas con su obesidad, sino aparte una cantidad de profesionales que son requeridos. Entonces, una tutela lo que va a hacer es garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud, y ya con una ventaja muy grande que viene desde la ley 1751 del año 2015, que implica que el derecho a la salud es un derecho autónomo. ¿Eso qué significa? Que ya no necesita poner en riesgo la vida de la persona para que sea atendida. Ya por sí solo el mero hecho de tener afectada la salud con este tipo de enfermedades es suficiente para que la
judicatura en sede constitucional, es decir, por vía tutela, proteja los derechos de las personas. Esto también entonces incluye esas enfermedades que son raras o las que conocemos como las enfermedades huérfanas. Totalmente, incluso con estas enfermedades ha surgido una doctrina constitucional muy fuerte. En términos jurídicos hay una decisión muy importante que esto le va a servir a las personas y a los televidentes que en este momentico están viendo y que tienen una de estas enfermedades o que crean que esto les puede servir como argumento para solicitar la protección de su derecho. Hay una decisión que es la decisión T057 del año 2015 de la Honorable Corte Constitucional, donde se incorpora abstractamente un derecho que se llama el derecho a intentarlo. Es una figura que adoptamos desde el derecho anglosajón, es decir, la traemos desde Estados Unidos y se aplica en aquellos casos donde no existe ninguna otra vía médica o que la ciencia no avale para el tratamiento de una persona. Entonces, en ese eventual caso, se le permite a la persona que pueda ser tratada con un tratamiento experimental o con métodos no ortodoxos de tratamiento. Entonces, por ejemplo, aquí es donde podríamos hablar del uso de medicina, de cannabis como medicamento para tratar dolores o por ejemplo, ciertos tipos de procedimientos que no han sido avalados por la comunidad médica, pero que se pueden aplicar en Colombia. Por eso se llama el derecho a intentarlo. Es decir, el derecho a intentarlo también tiene que ver con el right to try. Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Lo que pasa es que en Estados Unidos, pues obviamente es un país de habla inglesa, entonces lo traen con el nombre de right to try. Pero acá en Colombia, pues la traducción literal sería el derecho a intentar ese tratamiento. ¿Y en qué consiste ese tratamiento? Depende mucho de la enfermedad, o sea, no podríamos hablar de que se le vaya a aplicar un tratamiento universal a todas las enfermedades. Por ejemplo, derecho a intentar este tipo de cosas es, por ejemplo, la posibilidad de que una persona exista un tratamiento experimental, por ejemplo, para el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, para el SIDA. Entonces, a esa persona, si hay un tratamiento en algún lugar del mundo que sea experimental, la jurisdicción constitucional lo puede avalar para que esa persona acuda ante esa jurisdicción y le sea otorgado el tratamiento. ¿Y qué incluye eso? Que, por ejemplo, el juez constitucional ordene a la EPS incluso a pagar los tiquetes de ida y de regreso, más la estadía en el lugar donde se vaya a realizar. Obviamente, pues lo mínimo que va a tener que requerir este tipo de dictámenes es que tiene que estar acompañado del dictamen del médico de cabecera o de la historia clínica, donde se diga es que ya no tenemos nada más. Esto en términos coloquiales, ¿cierto? Ya el resto, pues es trabajo de nosotros los abogados poder ir a buscar la tutela judicial efectiva de ese derecho que estamos buscando. ¿Y ya hay casos efectivos que podamos mencionar acá en Colombia? Claro, hay muchos casos. Por ejemplo, hay un caso de una niña con un cáncer bastante avanzado, donde los médicos en Colombia básicamente habían tirado la toalla. Ya habían dicho, lo único que podemos hacer es tratarle el dolor, que es un dolor crónico. ¿Y qué hizo esta niña? Se averiguó porque los pacientes que ya están en estado terminal son los que más se datean acerca de lo que pasa alrededor de su condición médica. Esta niña se encontró con que en una universidad de Estados Unidos precisamente habían realizado una investigación para el síndrome que padecía y para la enfermedad acompañada pues con el cáncer que ella tenía. Entonces presentó una tutela. Y en esa tutela la justicia colombiana le dijo, sí señora, le vamos a garantizar a usted que pueda acudir a estos servicios, entonces le vamos a ordenar que haga los trámites y que usted en tiempo express esté recibiendo ese tratamiento. Y le ordenó a la EPS encargarse de eso, eso obligó a que la EPS incluso le ayudara a tramitar los temas de visado. Bueno, y para finalizar, una última recomendación o una reflexión para cerrar este tema en cuanto al derecho a la salud, que le podamos dar a nuestros televidentes. Listo, en cuanto al derecho a la salud hay muchas cosas y hay muchos mitos que hay en la calle. La gente suele pensar que lo primero que se tiene que acudir es directamente a la tutela y no es así, porque hay otros mecanismos idóneos que van a permitir que se realice o que se garantice el derecho a la salud. Por ejemplo, puede
puede ser una queja directamente hasta a la Superintendencia de Salud, y esa superintendencia va a llegar y le va a poner una vigilancia administrativa a la EPS. Hoy en día las EPS están siendo descalificadas, entonces a ellos no les conviene que se presenten tantas quejas. Esto incluso es mucho más rápido en muchas ocasiones que la misma tutela. Además que en situaciones de enfermedades terminales pues va a ser mucho más efectivo esto. ¿Cuándo acudimos nosotros a la tutela? Básicamente ese es el último bastión al que nosotros vamos a acudir como ciudadanos. Esto no necesita un abogado para que se realice, sino que se realiza directamente por parte de la persona, buscando que se protege integralmente el derecho a la salud. ¿Y cuánto tiempo tiene esa entidad para responderle a ese paciente? Eso es inmediato. Eso es inmediato porque es que la tutela es un proceso o es un mecanismo express. Básicamente son 10 días hábiles máximo. Entonces, esa tutela lo que nos va a hacer es que yo llega al despacho, y esto es 24 horas, llega al despacho la radicación de la tutela, el juez analiza si la tutela cumple con unos requisitos mínimos. Además de eso, analiza el tema de la urgencia manifiesta, es decir, qué tan grave está el paciente, y en casos tales, pues hemos encontrado, o en lo personal me he encontrado con una práctica muy bonita por parte de la judicatura, que en cuestión de 8 horas ya están dando una orden directa a las EPS o a las entidades hospitalarias para que empiecen el tratamiento de la persona. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Alodoc. A usted, Juliana, muchas gracias por invitarme. Recuerden que existen muchos mecanismos legales para hacer valer este derecho a la salud. Nosotros nos despedimos y recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana en Alodoc, para que hablemos de todos esos temas legales, jurídicos, de salud y bienestar. Hasta pronto.